Bueno, vamos al libro de los Hechos, amados hermanos, en el Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos permites estar en tu casa, escuchando tu palabra, Señor. Trayendo también estas alabanzas de adoración, Señor, de la cual sabemos que tú eres digno. Y te pedimos ahora, Señor, te rogamos que hagas lo que ningún predicador puede hacer, Señor: redarguir, consolar, convencer, transformar. Nosotros somos simplemente vasos necesitados de ti, Señor. Y el tesoro es el Evangelio, es tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el tema número 24, hermano, que como título es gozo y sufrimiento en Filipos, o sufrimiento y gozo en Filipos. En los últimos dos temas, amados hermanos, que hemos visto en este libro de los Hechos, hemos estado nosotros analizando cómo Lucas narra el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estuvimos exponiendo que el segundo viaje misionero comienza con la inquietud del apóstol Pablo de saber cómo están los hermanos, según Hechos capítulo 15, versículo 36. Así comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, con esa inquietud que venía, por supuesto, de parte de Dios, en saber cómo están los hermanos. Hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les fue en la semana? Bien. ¿Cómo va la lectura de la palabra de Dios en su casa? ¿Cómo va la oración personal en casa? ¿Cómo va la administración de la palabra en casa? Bueno, si no hay nada de eso, entonces no estamos tan bien. ¿Amén? El apóstol Pablo, hermano, en ese segundo viaje misionero, la inquietud de parte de Dios que él tiene es en saber cómo están los hermanos. Y ese saber del apóstol Pablo de cómo están los hermanos era un deseo sano de este pastor, ya que el interés del apóstol es saber si los hermanos van creciendo, si los hermanos van madurando, si los hermanos están permaneciendo a la doctrina. Así que el interés de este pastor es sano. Pablo y Silas salen a visitar la región de Galacia, encomendados por la iglesia local en este segundo viaje misionero. Ya explicamos en los temas anteriores la separación del por qué Bernabé y Pablo, por lo que ahora Pablo y Silas son los que salen a visitar estas iglesias que se fundaron en el primer viaje misionero. Se cree, amados hermanos, que en el primer viaje misionero se fundaron más de 20 iglesias. Fíjese bien. Algunos eruditos creen y van un poco más allá y creen que se fundaron cerca de 40 congregaciones en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Así de que el trabajo era mucho. Estos misioneros en este segundo viaje ya saben lo que cuestan estos viajes. Eso ya lo hemos venido repitiendo, ¿verdad, hermanos? Donde hay cansancio físico, donde caminarán grandes distancias, donde habrá sufrimientos, pasarán hambre, frío y peligros. Con esto vemos que estos misioneros tenían pasión por las almas, algo que en este tiempo
quizá se ha perdido. Porque ellos caminaban bastantes millas. Nosotros tenemos carros, hermanos. Con esto vemos, amados hermanos, que estos misioneros tenían pasión por las almas, algo que se ha perdido, ya que esto nos muestra que ellos salen de su zona de confort. Vimos también que cuando estos misioneros, amados hermanos, llegan a Listra, conocen a un joven llamado Timoteo, el cual lo toman para el ministerio. Eso ya lo hemos visto. Mas, sin embargo, en el transcurso de estas visitas a estas iglesias que se fundaron en este primer viaje misionero, el Espíritu Santo guía a Pablo que vaya rumbo a Macedonia, ya que el Señor quería que el Evangelio llegara a Europa, donde la primera iglesia que se funda en Europa es en Filipos. Es decir, cuando nosotros vemos que Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo, donde lo dirige hacia Macedonia, con esto aprendimos tres cosas. Número uno, aprendimos que muchas veces el Señor, hermano, va a cambiar nuestros planes. Muchas veces así, usted planea algo y muchas veces el Señor lo va a cambiar. Número dos, aprendimos que muchas veces el Señor nos va a decir que no. ¿Se acuerdan, hermanos? Muchas veces nos va a decir que no, muchas veces nos va a cerrar puertas recordando cómo el Espíritu Santo le prohibió a Pablo hablar en ciertas ciudades. Y número tres, aprendimos la importancia de buscar siempre la guianza del Señor. Ahora, una vez que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas llegan a Filipos, la Escritura, hermanos, hace mención que la primera persona que se convierte en Europa fue una mujer llamada Lidia, la cual era comerciante. Lidia era vendedora de púrpura, a lo que esto nos dice que esta mujer, hermanos, era una mujer acomodada materialmente. Sin embargo, vimos también que mientras estos misioneros están plantando la primera iglesia en casa de Lidia en Filipos, cuando estos misioneros iban a la oración, Lucas narra que por varios días le salía al encuentro de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, a lo que fue liberada por el poder de Dios. ¿Qué aprendimos de esto? Aprendimos que la Escritura nos narra cómo el poder de Dios da salvación a una mujer adinerada como Lidia. Mas, sin embargo, también vimos cómo ese mismo poder, el poder de Dios, actuó sobre una muchacha que era pobre y esclava, y aparte tienen un espíritu de adivinación dándole liberación. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Ahora, en base al suceso de aquella muchacha que había sido liberada, número uno, hermanos, Pablo y Silas fueron apresados. Número dos, Pablo y Silas han sido azotados mucho con vara. Y número tres, Pablo y Silas han sido encadenados. En base a eso, nosotros podemos ver en este texto que leímos en el versículo 25 del capítulo 16, vemos algo que estos misioneros estaban haciendo. Es decir, a pesar de que estos misioneros están presos, están quizás con mucha hambre, están muy golpeados, hermanos, muy golpeados, están muy heridos, están en la oscuridad, están pasando frío, están ensangrentados y quizá descalzos. A pesar de eso, estos misioneros están orando y están alabando al Señor. A pesar de eso, es decir, en medio de todo lo que están viviendo, estos misioneros, amados hermanos, tenían paz y gozo en sus corazones. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pregunta, amados hermanos, ¿cómo alguien puede tener gozo en medio de estas circunstancias? ¿Cómo? Algunos comentaristas creen que estos misioneros están físicamente, como decimos nosotros, están más muertos que vivos,
ya que el tipo de castigo que ellos recibieron era muy severo. Y la pregunta es, ¿cómo alguien, hermano, que está en una prisión, está quizá con hambre, está quizá deshidratado también, están muy golpeados, están ensangrentados, tienen llagas en sus espaldas, en sus piernas quizá, están quizá pasando mucho frío, están con cadenas en las manos y en los pies, están con mucho dolor con los azotes? ¿Cómo alguien está orando y cantando himnos en esa condición? ¿Cómo, hermano? Amados hermanos, se ha acuñado por algunos años que en la iglesia, hablando ya de la iglesia local o de la iglesia en general en estos tiempos, se ha acuñado por algunos años que en la iglesia, por alguna mala cara, por algún mal saludo, por una mala mirada, se nos hace una ofensa tan grande que pareciera que estamos en la gran tribulación. Pareciera. Pregunta, si es así o si nos sentimos así, entonces la pregunta que nos haría Lucas a nosotros es, ¿qué significa para ti, amado hermano, para mí, qué significa la palabra mártir? Porque si por años una mala cara, un mal saludo, una mala mirada a nosotros se nos hace una ofensa tan grande, hermano, que pareciera que nos están derramando las copas de la ira, la pregunta sería que nos hace Lucas a nosotros es, ¿qué significa para ti o para mí la palabra mártir o testigos? Porque quiero que sepa que estos misioneros entendieron a cabalidad lo que significa ser testigo. Con la palabra mártir. Hermano, cuando nosotros nos ofendemos por cualquier cosa, nos damos cuenta que nos falta mucho. Nos falta mucho crecer. Ahora, con esto no estoy diciendo, amados hermanos, que debemos de ser inflexibles, mal encarados, ásperos, agrios, repulsivos, desagradables, rudos, antipáticos, desabridos y no amables. No estoy diciendo eso, no. Lo que estoy diciendo es que cuando entendemos que es ser testigo, entenderemos que el llamado que tenemos es que estar dispuestos, amados hermanos, a soportarlo todo por la causa de Cristo. Estar dispuestos a soportarlo todo por la causa de Cristo. Y cuando entendemos que es la palabra mártir, lo que es ser testigos, entendemos que estos eran los sufrimientos de los primeros cristianos. Estos eran los sufrimientos de los primeros cristianos. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué oían los presos? ¿Oían quejas? No. ¿Oían murmuración? No. ¿Oían que estos misioneros decían, Señor, ¿por qué? No. Hermanos, estaban orando y cantando himnos. En lugar de lamentarse por el dolor que estaban sufriendo, en lugar de lamentarse por la pérdida de la sangre, quizás de los azotes, en lugar de lamentarse, amados hermanos, por la debilidad que seguramente tenían sus cuerpos, quizás estaban deshidratados, estaban con hambre, o por el frío, estos misioneros, mire bien, hermano, toman el único camino que se debe de tomar. ¿Cuál es? Orar y alabar a Dios. Es el único. El único. Orar y alabar a Dios. ¿Qué es esto, amados hermanos? Ellos no son superhombres. Esto es la obra de Dios en la vida de estos misioneros. Es la obra de Dios. Porque toda la gloria y toda la honra debe de ser siempre para el Señor. Claramente, amados hermanos, vemos en estos pasajes que hemos leído a lo que algunos eruditos le llaman el multifacético poder del Evangelio, donde, número uno, vemos el poder de Dios dando salvación a una mujer adinerada como Lidia,
Número 2, vemos el poder de Dios dando liberación a una muchacha pobre y aparte teniendo un espíritu de adivinación. Y número 3, vemos el poder de Dios en la vida de estos misioneros que en momentos como ellos se encuentran aquí, hermano, están cantando, están orando al Señor. Yo no me imagino cómo usted y yo nos encontraríamos en las mismas circunstancias. Si muchas veces por un saludo, una mala cara, amados hermanos, sentimos que nos está cayendo la gran tribulación. O por una predicación fuerte. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire bien, hermano, esto que está pasando aquí es algo anormal. Algo anormal de un terremoto donde las celdas se abren y las cadenas de estos prisioneros son sueltas. Eso es algo anormal, eso solamente Dios lo hace. ¿Qué vemos en este pasaje 26, hermanos? Mire bien, este pasaje 26 nos muestra a nosotros claramente un atributo de Dios poco incomprensible de nosotros para con Él. ¿Y sabe cuál es? La soberanía de Dios. Porque ante sucesos como este, ante enfermedades, ante situaciones difíciles, lo primero que se nos viene a nosotros es, ¿por qué, Señor? Empezamos a tener incomprensión, amados hermanos, en cuanto al atributo de Dios, que es la soberanía de Dios. Y Dios diría, porque yo quiero, Él es Dios. Él sabe lo que hace. Tú no lo entiendes ni yo, pero Él sabe lo que hace. Cuando nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Hermano, estamos cuestionando la soberanía de Dios. ¿Qué vemos aquí en este verso 26? Un terremoto, algo anormal. Este pasaje, amados hermanos, nos muestra con claridad un atributo, repito, poco incomprensible de nosotros, y es la soberanía de Dios. Es decir, ante este suceso, Dios está respondiendo de una manera soberana. Soberana. Ahora, estos misioneros, hermanos, están orando y cantando para que haya un terremoto. No lo hacen por eso. Usted sabe, ¿verdad, hermanos? La alabanza tiene poder. La oración tiene poder. No, el que tiene el poder es Dios. Es Dios. La alabanza y la oración son un medio de comunión. Culto de alabanza con poder. No. El que tiene el poder es Dios. Repito, la alabanza y la oración son un medio de comunión con Dios. Pregunta, ¿por qué estos misioneros están orando y cantando? ¿Sabe por qué? Lo dijo nuestro hermano cuando abrió el servicio. ¿Por qué? Simplemente porque Él es digno. Nada más por eso. Ellos están en esa condición, hermano. Están presos, están golpeados y simplemente están cantando y están alabando a Dios simplemente porque Dios es digno, nada más por eso. Si nosotros, amados hermanos, alabamos a Dios no para sentirnos bien, nosotros alabamos a Dios no para que haya un terremoto, nosotros alabamos a Dios no para que nos saque de un apuro, no. Nosotros alabamos a Dios simplemente porque Él es digno y merecedor de toda gloria. Así de que la puedes estar pasando bien o no, hermano. Así de que puedes estar en una prueba o no. Alabamos al Señor simplemente porque Él es digno. Estos misioneros, amados hermanos, están muy golpeados.
muy golpeados. Y como exponen algunos eruditos, era innecesario, porque usted puede imaginarse la escena, hermano, era innecesario que los encadenaran, ya que seguramente las heridas por los azotes, ellos no se podían ni mover. Seguramente. Sin embargo, aunque están en lo más adentro de la cárcel, aunque están encadenados de manos y pies, porque así estaban encadenados de manos y pies, aunque están muy heridos y al parecer por la posición de cómo están encadenados les era difícil dormir, repito, solo un camino a ellos les quedaba. ¿Cuál? Orar a Dios y alabarle al Señor con salmos y himnos. Nada más. Pregunta: ¿cómo ellos podrían salir de ahí? Porque este verso 26, nosotros vemos la soberanía de Dios. ¿Cómo ellos podrían salir de ahí, amados hermanos, si están golpeados? Hasta el cansancio los golpearon. Están heridos, están ensangrentados. Están atados de manos y pies. Están en un calabozo. ¿Cómo ellos podrían salir de ahí? Humanamente, hermanos, era imposible que ellos salieran. Humanamente era imposible. Es decir, ¿qué nos enseña estos pasajes al narrar este suceso de este terremoto? Este terremoto nos enseña que Dios muchas veces, hermanos, nos saca de situaciones, de enfermedades, de problemas de una forma soberana. Ya que humanamente muchas veces es imposible que nosotros lo hagamos con nuestras propias fuerzas. Pregunta: ¿usted ha estado ahí, hermano? Donde ha atravesado situaciones que usted no puede salir. Usted, su familia, no sé. Y donde soberanamente Dios lo saca. Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Este pasaje nos enseña claramente cómo Dios interviene soberanamente a favor de su iglesia. Y muchas veces, hermano, Dios ha intervenido en la vida de nosotros de una manera soberana. En situaciones que nosotros hemos atravesado. Repito, usted se ha encontrado ahí, amados hermanos, donde no sabe cómo salir de una situación y Dios interviene de una forma soberana. Muchos de nosotros hemos estado ahí. Muchos de nosotros. Y nos damos cuenta qué tan grande es la misericordia del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? La misericordia del Señor tiene un límite también. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es Dios teniendo control absoluto de su gobierno. Es Dios teniendo control de todo. Entonces, repito, pregunta: ¿por qué está orando Pablo y Silas? ¿Para que haya un terremoto? No. ¿Por qué están alabando? ¿Para que haya un terremoto? No. Pablo y Silas están orando y están alabando simplemente porque ellos saben que Dios es digno de toda gloria y alabanza. Amén. Verso 27. Una vez que Lucas narra este suceso donde vemos claramente la soberanía de Dios, ahora del verso 27 al verso 34 vemos la conversión del carcelero, donde también vemos cómo Dios actúa para dar salvación a este carcelero de una forma soberana, porque todo apunta ahí. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Muchos de nosotros, hermanos, entendemos esto, ¿verdad? Que en la ley romana, si un carcelero se le escapaba un reo, el tal carcelero tendría que pagar la sentencia que el preso iba a sufrir. Y es por eso que este carcelero se quería matar, pensando él que habían huido los presos. Verso 28, mire lo que dice Pablo en el verso 28, hermanos. ¿Lo tiene? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¿qué le dijo?
no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Hermano, ¿qué le dijo Pablo a este hombre? No te hagas ningún mal. Yo le voy a hacer una pregunta, hermanos, porque cuando yo leí esto me llamó mucho la atención. Porque claramente nosotros vemos el corazón del apóstol Pablo. Pregunta: ¿cómo usted cree que este carcelero, donde regularmente eran rudos y sin misericordia, trató a Pablo y a Silas cuando lo estaban azotando y cuando lo llevó hasta el fondo de la cárcel? ¿Cómo usted cree que los trató? ¿Cómo usted cree que trató este carcelero a Pablo y a Silas antes del terremoto? ¿Cómo? Mira, pase por aquí, por favor, señor Pablo. Por favor, señor Silas. Te voy a poner con cuidadito las cadenas para que no te vaya a lastimar las muñecas. Espero que no tengas mucho frío en esta cárcel. Estamos aquí para servirte. Ahí tenemos gel para que te desinfecte las manos y no agarre ninguna bacteria. El almuerzo es a las 7 de la mañana. Hermano, las cárceles de aquí, nadie queremos ir, pero parecen hoteles. A comparación de estas cárceles. ¿Cómo usted cree que lo trató? Lo trató mal. Lo trató siendo áspero. Pregunta: ¿qué le dice el apóstol Pablo al carcelero? No te hagas ningún mal. Es decir, después de que fueron azotados, después de que los hicieron pasar hambre a estos misioneros, o frío, y ser encadenados, Pablo le dice a este hombre: no te hagas ningún mal, no te hagas ningún daño. Hermano, otro cristiano que no es de esta congregación, le estoy aclarando, otro cristiano que no es de esta congregación seguramente le hubiera dicho: a lo que se metió, que se muera. Bueno, quizás no le hubiera dicho así, pero quizás le hubiera dicho: no saben con quién se metió, vámonos, Silas. Él se lo buscó. Él he dicho que no es de esta congregación, Posiblemente se le hubiera dicho: se metió con el ungido. Eso le pasa por meterse con nosotros. Pero ¿qué le dice Pablo, hermanos? No se haga ningún mal. Vemos el corazón sano del apóstol a pesar de lo que él sufrió en esos azotes, hermanos. Hermano, llegar ahí no cualquiera. Más si estamos todo el día en el teléfono, hermanos. Más si estamos, llegar ahí no cualquiera, hermanos. Más si estamos afanados en el trabajo. Más si estamos afanados en el llegar ahí no cualquiera. Porque regularmente cuando nos hacen algo, hermanos, sentimos que nos cae la gran tribulación. Llegar ahí no cualquiera. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué le dice? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo sabía que Dios estaba obrando de una manera soberana en este acontecimiento, porque ese terremoto era algo anormal. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta, hermanos?
Mire qué pregunta. Pero mire qué testimonio ellos le dieron, Pablo y Silas, en el momento del sufrimiento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mire qué pregunta. La pregunta más importante en la vida de un ser humano es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos, hermanos, claramente en este suceso vemos cómo Dios va orquestando todo, donde este carcelero está a punto de recibir el milagro más grande que un ser humano pueda recibir, y es la salvación de su alma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pregunta: ¿dónde ha operado el poder de Dios, hermanos? Número uno, en una mujer adinerada como Lidia, Dios dándole salvación. Número dos, en una muchacha pobre y que aparte tenía un espíritu de adivinación, siendo liberada. Número tres, en cómo Dios guardó a estos misioneros estando prisioneros. Y número cuatro, en cómo un carcelero romano, rudo, instruido para no tener piedad, ahora hace la pregunta más importante de su vida, que es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente escuchó el mensaje de Pablo, y no solamente escuchó el mensaje de Pablo, miró cómo Pablo caminó, cómo el evangelio se le veía en su vida en el momento más crítico, siendo azotado. Hermano, ¿cómo respondemos nosotros ante la prueba? Porque algo vio el carcelero en ellos. Vio el mensaje oral, vio el mensaje del evangelio que él predicaba. Seguramente lo escuchó, pero también vio cómo modelaba el evangelio el apóstol. Porque hablar, todos podemos hablar, pero modelar el evangelio es otra cosa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es esto? Esto nos muestra cómo este carcelero no solamente había escuchado el evangelio, hermano, sino que había visto cómo se modela el evangelio en la vida de estos misioneros, estando en una situación difícil como el ser azotados y el estar encarcelados. Hermano, ¿cómo se ve el evangelio en nosotros cuando estamos en situaciones difíciles? Porque los que están a nuestro alrededor ven cómo nosotros lo modelamos. Algo miró. Yo no creo que, imagínense que el carcelero hubiera visto a Pablo y a Silas renegando y peleando ahí en la cárcel. Que eso ni pasa en la iglesia. Vio claramente cómo modelaron el evangelio en sus vidas. No los oyó quejándose. Amén. Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Que equivale a decir: cree que Él murió por ti, cree que Él te justifica, cree que Él es Dios, cree que somos pecadores, cree que necesitas un Salvador, cree que todo es por gracia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, esto de serás salvo tú y tu casa, ¿es una salvación colectiva? No. No es colectiva. ¿Cómo podemos interpretar este verso de una manera sana? Bueno, la interpretación de este verso lo expone el siguiente verso 32, donde dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, con esto vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a este carcelero que el evangelio, a través de su conversión, iba a llegar a ser anunciado, proclamado, predicado, enseñado en su casa. Y eso fue lo que pasó. Verso 32. ¿Lo tienes? Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hicieron? Les predicaron.
¿Qué es esto? Esto es la labor de todo predicador del Evangelio. Que predicar salvación, guiar a la gente que lo escucha a Cristo a través del mensaje. Esto es la labor del predicador. Hablar de Cristo, no hablar de uno, hablar de Cristo. Hablar la palabra, que tiene suficiente poder para cambiar. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él. Mire, y a todos los que estaban en su casa. Qué culto, hermanos. Qué culto hubo ahí. Sí, seguramente les predicó todos los temas de salvación, como la predestinación, la elección, la sustitución, la reconciliación, el arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación, la adopción, la conversión, la santificación, la redención. Un plan inalterable. Amén. A ver, predicadores, ¿quién puede enseñar sobre la adopción? A ver, estoy hablando de los predicadores. O la regeneración, o la justificación, o la santificación, o la reconciliación. Temas importantes de la salvación. Decía un hermano hace años, yo soy predicador, y me salía con, es que dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. No, hermano. Dios aprieta pero no ahorca. Temas importantes que un predicador debe de saber: la adopción, la regeneración, la justificación, la santificación. Verso 33. Ahora miren las evidencias de este carcelero que fue salvo. Verso 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. 6 evidencias. Número 1, hablaron la palabra en su casa. Qué hermoso es cuando alguien abre su casa para que se hable la palabra. Es decir, una persona que se convierta al Señor, hermanos, ¿qué va a querer hablar? La palabra. Sus conversaciones en reuniones de café, ¿qué va a querer hablar? La palabra. O de Trump, ¿eh? Hermano, Trump va a hacer lo que Dios quiera. Nosotros estamos en las manos del Señor. Hablaron la palabra. Y una persona que se convierte al Señor, lo que le sale es que, hermanos, habla la palabra y no se cansa de hablar la palabra. Y está hablando de la palabra y le sale un tema y le sale otro. Y constantemente está hablando porque la palabra es su gozo. Y también querrá que otros escuchen la palabra. Y los primeros que querrá que escuchen la palabra son los de su casa. Y eso fue lo que hizo este carcelero. Número 2, mostró compasión. Dice el verso, y él tomándole en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas. Imagínense, hermano, imagínense la escena, le está lavando las heridas que quizá él mismo les produjo, ¿verdad? No sé. Quizá le lavaba la herida y le decía, sorry, quizá, no sé. Pero él mismo, hermano, le estaba lavando las heridas. Número 3, se bautizó. La segunda parte del verso 33. Y enseguida se bautizó con él. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 4, practicó la hospitalidad. Fue hospedador. Verso 34. Y llevándolos a su casa. 5, compartió los alimentos con ellos. Verso 34. Les puso la mesa. Y 6, tenía regocijo, estaba gozoso. Verso 35, y se regocijó toda su casa de haber creído en Dios. Con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, todo esto fue plan de Dios.
Por eso este terremoto no fue un terremoto casual. Todo fue plan de Dios. Amén. Verso 35. Ya vamos a terminar. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Verso 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Algunos comentaristas creen que Pablo fue y se metió de nuevo, hermanos, a la cárcel. Verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Verso 39. Y viniendo les rogaron, y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Mire, les rogaron. Ahora, Pablo y Silas, hermanos, eran ciudadanos romanos. Y la ley romana prohibía que a los ciudadanos romanos se les azotara. Prohibía eso. ¿Qué es esto? Esto es que estos magistrados, al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, al haber azotado a Pablo y Silas sin ninguna sentencia o juicio, ellos están en peligro de ser castigados por violar una ley romana. Más sin embargo, con esto, amados hermanos, nosotros vemos dos cosas. Número uno, Pablo pone un precedente que predicar el evangelio no es ningún delito. Y dos, todo este suceso era un plan soberano de Dios para traer salvación al carcelero y a su familia. Amén. Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Cómo se fueron, hermanos? Se fueron golpeados, ¿verdad? Mas sin embargo se fueron gozosos, ya que se fundó una iglesia, o la primera iglesia en Europa, que fue en Filipos. ¿Quién los dirigió ahí, hermanos? Fue el Señor. ¿Qué vemos con esto, hermanos? Vemos que muchas veces van a ocurrir acontecimientos en nuestras vidas, hermanos, que van a obrar para bien. Van a obrar para bien. Pero también tenemos que saber que podemos descansar en que Dios es soberano y que Él tiene control de todas las cosas. Amén. Seguimos.